Entonces, hay unos minuticos para copiar el ejercicio 4. Y quiero hacer ese también porque hay una cosa de ese ejercicio que creo que no aclaré. Es una fórmula muy sencilla, pero bueno, para que la tengan. Entonces, cópienlo un minuto ya. Ya, El sábado a las 10, a las 8, a las 10 yo creo. Hablar con Diego. Profe, ¿ese de cuál taller es? Pro. Ok. Bueno. Listo. Entonces, ya vimos el ejercicio. Paso acá. Entonces, se considera el circuito de la figura, que como podemos ver es un circuito trifásico que tiene unas líneas inductivas que tienen a su vez acoplamientos magnéticos entre sí. Algo interesante y curioso de este ejercicio, ahí tenemos el sistema trifásico, las líneas inductivas acopladas magnéticamente y la carga resistiva, es que ese acoplamiento, o sea, esa posibilidad de que las líneas inductivas de un sistema trifásico se acoplen, eso es una situación real que pasa en los sistemas de distribución y pues más de transmisión. ¿Por qué razón? Porque las líneas, pues alrededor de ellas tienen un campo magnético. Las corrientes son elevadas y ese campo magnético que hay alrededor de las líneas alcanza a entrar en contacto con los otros conductores. Entonces, digamos que para poder realizar algo como esto y para poder entenderlo, pues obviamente teníamos que haber pasado por sistemas trifásicos
y por circuitos acoplados magnéticamente. Y esto que estamos viendo pasa. Ahora, en ciertas líneas de distribución, digamos, obviamente, dependiendo de la ubicación de los tres conductores, pues esos acoplamientos magnéticos pueden ser de mayor o de menor magnitud. Por ejemplo, si esto es, piensen que esto es como una vista transversal de un sistema trifásico, o sea, digamos que acaba el conductor A, B y C, ¿vale? Entonces, yo estoy aquí como cortando, ¿vale? Entonces, supongamos que este conductor A tiene un campo magnético. Entonces, obviamente, si físicamente estos conductores están dispuestos de esta manera, es mucho más probable que el acoplamiento magnético entre el conductor A, que está acá, y el conductor B, pues sea mayor si lo comparamos con lo que va a pasar con el conductor C. Digamos que ese es el C, este sería el B y este el A. O sea, el A y el B van a tener mayor acoplamiento magnético. ¿Por qué? Porque físicamente están más cerca. Físicamente están dispuestos el uno más cerca al otro. Y entonces, lo que puede llevarnos a ocurrir, o lo que puede llevar a ocurrir esto, es que si toda la línea de transmisión está dispuesta de esta manera, A a la izquierda, B en el centro y C a la derecha, entonces los acoplamientos que van a existir entre las tres fases no van a ser los mismos. Y eso ya vamos a ver que puede ser un problema. Entonces, lo que se hace muchas veces es que en un tercio del tramo de la línea de transmisión, digamos que la línea de transmisión vaya a este punto X a este punto Y, entonces en un tercio del tramo, las líneas se disponen de esta manera. Se pone la fase A a la izquierda, luego la fase B en el centro, y luego la fase C a la derecha, ¿no? Y luego, en el segundo tercio de esa distancia, en alguna de las torres se intercambia el orden de estas fases. Y luego, más adelante, en el último tercio, se vuelve a intercambiar el orden de las fases. Bueno, ahí lo hice como medio aleatorio, pero intercambio. ¿Y por qué se hace eso? Porque entonces, si nosotros durante un tercio de la distancia mantenemos una configuración, entonces entre el azul y el rojo va a haber cierto acoplamiento, entre el azul y el verde va a haber cierto acoplamiento, pero luego más adelante, al cambiar yo la disposición, lo que hago es que, o sea, como que los pongo en otra configuración de forma tal que los acoplamientos magnéticos, digamos, se contrarresten con estos y luego acá. Y entonces lo que terminamos haciendo es, no estamos como cancelando los acoplamientos magnéticos, sino también como distribuyéndolos, para que al final, en su comportamiento total de la línea, los acoplamientos entre A, B y C sean entre ellos iguales. ¿Vale? Eso es como un truco constructivo que se hace. Te lo menciono porque me parece interesante y que es algo que quienes estudian eléctrica y van a ver línea de transmisión lo van a ver al detalle. En este caso, el ejemplo que estamos viendo allí tiene pues los tres acoplamientos que hay entre las tres bobinas iguales, ¿no? Todas las bobinas son de 2J y luego los acoplamientos son iguales. Ahora, ¿qué tiene, digamos, qué hay en ese ejercicio que nosotros no hemos mencionado aquí en clase? Y es que en este caso los acoplamientos no se están dando entre las dos bobinas como un valor m. Recuerden que en el dominio del tiempo de cada bobina yo conozco L y conozco M. Debería conocerlo. En el dominio fasorial, entonces de la bobina me interesa conocer J omega L, J omega L, y del acoplamiento J omega M. ¿Vale? Pero aquí, si miramos con cuidado, conocemos J omega L1 de una, J omega L2 de la otra, y aquí conocemos algo que se llama K. ¿Y qué es K? K es algo que se llama el factor de acoplamiento. Alguna vez en una clase
de circuitos acoplados magnéticamente, les había mencionado que la M, que es la inductancia mutua, tiene un límite físico restrictivo. Y M siempre tiene que ser menor o igual a la raíz de L1 por L2. O sea, no es posible que el acoplamiento o la inductancia mutua entre dos bobinas supere ese valor, que depende de la inductancia de cada una de las bobinas. O sea, la M no puede ser mayor que raíz de L1, L2. Entonces, K es una manera en la que se me puede dar la información sobre qué tan acopladas están las bobinas. K básicamente es un factor que me dice cuánto es realmente el acoplamiento con respecto al límite constructivo máximo que puede tener. Entonces, si M tiene que ser menor o igual a raíz de L1 sobre L2, entonces, si K es M sobre ese límite máximo, significa que K tiene que ser un número que está entre 0 y 1. A veces también en algún problema por ahí lo he visto que lo ponen en porcentaje, 0 y 100%. Eso lo que me dice es, las bobinas están 100% acopladas, ¿sí? Si me lo dan en porcentaje, o las bobinas están acopladas 1, o sea, completamente acopladas, entendiendo que K va entre 0 y 1. Y que estén completamente acopladas significa que el acoplamiento va a tener el valor más grande que puede tener, que es raíz de L1 sobre L2, por L2. Entonces, si K vale 1, pues es porque M es igual a raíz de L1 por L2. Entonces, en este caso, en el problema, me están diciendo el valor de K. Aquí vale 1, pero como les digo, podría ser cualquier valor. Entonces, si K vale 1, 1 significa que M va a ser igual a 1 por raíz de L1 por L2. Y ahí se puede despejar la M. Listo. ¿Qué vamos a hacer en este problema? Digamos, el problema es un problema de circuito trifásico. Entonces, ustedes pueden o analizarlo a lo trifásico, entre comillas, y analizarlo a lo trifásico significa ponerle a cada una de las corrientes de cada fase el nombre correspondiente de la fase, o sea, IA, IB e IC. Se podría hacer de esa manera. O alguien también podría analizarlo a los circuitos. ¿Qué significa a los circuitos? Significa que tengo aquí como dos mallas, ¿vale? Y llamar a esta I1 y llamar a esta I2. ¿Vale? A mí me parece más sencillo IA, IB y C. Entonces, pónganle IA, IB y C a cada una de las fases, desarrollen la ley del punto. Como cada una de las bobinas tiene dos acoplamientos, pues me va a quedar algo así. Me van a quedar las bobinas y cada una va a tener dos fuentes dependientes, que son el desarrollo de los respectivos acoplamientos. ¿Vale? Y luego vienen las resistencias. Desarrollen eso y ya lo miramos en el tablero.
¿Listo? Bueno, fíjense que es muy sencillo porque si tomamos IA y B y C, pues todas las corrientes entran por el punto. El punto está puesto al lado de la izquierda de todas las bobinas, entonces todas las fuentes van a quedar con el más hacia la izquierda y el menos hacia la derecha. Y además, como los tres acoplamientos son iguales, pues me va a dar, las bobinas son de OJ y los acoplamientos son sería K igual a 1. Entonces sería, si K es igual a 1, es porque M es igual a 1 por la raíz de L1 por L2. Y todas las bobinas son de 2, o sea que sería 2 por 2, raíz de 2. O sea que M sería 2. Entonces, pues cada una de estas me quedaría. Bueno, aquí ojo que dice algo que hay que mirar con cuidado, que es lo siguiente. Esta expresión de acá, o sea, yo lo hice como automático, pero ahora que lo pienso mejor lo explico. Y es que esta expresión de acá, o sea, esto es la expresión del factor de acoplamiento. Realmente L1 y L2 no son 2. O sea, 2 es L1 por omega. Entonces yo no conozco realmente L1 y L2. Pero K igual a M sobre. Conozco, o sea, 2 de cada bobina sería L1 por omega, entonces yo tendría L1 por omega y L2 por omega. Entonces, si yo le saco la raíz a esto, básicamente lo que tendría sería raíz de L1 por L2, todo multiplicado por omega. Y entonces al final encontraría M por omega, que es lo que me sirve. ¿Me explico? A ver, vamos a ponerlo así mejor. 2 de esta bobina, por ejemplo, es L1 por omega. Y 2 de esta bobina es L2 por omega. ¿Vale? Entonces, esta expresión es cierta, pero, por ejemplo, yo podría hacer esto. L1 por L2 es por K es igual a M. Ahora, yo no conozco este valor, ni conozco este valor, pero sí conozco este por omega y este por omega. Entonces, si yo le multiplico a omega a este lado y le multiplico a omega a este lado, entonces yo puedo meter esta omega dentro de la raíz como omega cuadrado. Y ese omega cuadrado lo podría escribir como omega por L1 y omega por L2. O sea, lo que estoy diciendo es que si yo uso dentro de la expresión, no pongo L1, sino
L1 por omega, y L2 no lo pongo, sino pongo L2 por omega, lo que puedo encontrar con esta expresión sería directamente M por omega. No estoy encontrando el valor exacto de la M, pero ya lo estoy multiplicando por omega. Y me sirve porque lo que yo pongo aquí en las fuentes es eso, es J omega por M por la corriente que lo está generando. Ahora, como usé IA, IB e IC, lo que vemos es que esto me va a quedar siempre dependiendo de las otras corrientes. ¿Vale? Y como el positivo está a la izquierda en todos, pues esto me va a quedar así. Aquí no es que me vayan a quedar igual, pero este va a quedar dependiendo. Va a ser J omega M de IA e IC y este de IA e IB. O sea, siempre de las otras. Y como ambos son, todas las bobinas son de 2J, entonces al final, pues esto va a ser aquí como también saben 2. Es importante esa aclaración, porque de pronto alguien lo hace automático y asume que la L es 2, pero no, yo no tengo la L. Tengo realmente L por omega. Ahora, ¿qué pasa con este circuito que estamos obteniendo? Entonces, ¿qué tiene de particular este circuito? Fíjense que el circuito, recordando un poquito lo que vimos por allá en trifásico, pues el circuito va a quedar pues simétrico en el sentido de que cada una de las fases va a depender de, o va a tener dos fuentes que van a tener de valor 2J por las otras corrientes. Aquí esta de acá, bueno, voy a escribir. Sería, ya hice acá. Y ahí. Listo, así quedaría más o menos el circuito. Ahora, lo que queremos hacer es pues tratar de resolverlo. Encontrar cuánto sería IA, IB e IC. La primera pregunta sería, aquí tendríamos la certeza de que el circuito se mantiene siendo balanceado. ¿Qué opinan ustedes? ¿O es desbalanceado? Y si es desbalanceado, ¿qué nos toca hacer? ¿Cómo era que se resolvían los circuitos desbalanceados? Se resolvían en los circuitos 1. Entonces, vamos a resolverlo a los circuitos 1 a ver si podemos deducir algo sobre lo que estamos obteniendo acá. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Digamos, vamos a hacer esta malla, por ejemplo. Esta malla, si ponemos aquí el más y el menos, aquí tenemos B a B. ¿Vale? La tensión de línea de la fuente es 208. Entonces, B a B es 208, pongámoslo a 0 grados. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esta malla, B a B, y vamos a hacer esta malla de acá. ¿Vale? Por favor, hagan esa malla completa, simplifíquenla, o sea, hagan las operaciones y me cuentan qué tiene de particular.
Ojo que las corrientes las estamos definiendo por fase, ¿no? O sea, vamos a mantener el IA y el IB y el IC. O sea, cuando ustedes se vuelvan por acá, pues lo que hay es, por ejemplo, este sería -1 por IB, ¿no? Porque estamos definiendo las corrientes aquí. ¿Cuánto les dio esa malla? Me dio IA menos IB. No sé si está bien. IA menos IB. ¿Por qué termina dando IA menos IB? Porque si nosotros miramos aquí, esto de acá, esta parte de acá, esta primera parte de acá, aquí vamos a tener 2J por IA más 2J por IB más 2J por IC. Pero si nos devolvemos por acá, tenemos menos 2J por IA, menos 2J por IB y menos 2J por IC, o sea, terminan cancelándose. ¿Sí? Entonces, lo que nos termina quedando acá aparece exclusivamente por las resistencias que tenemos en el circuito. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando en ese circuito? Lo que está pasando es que el acoplamiento perfecto, el acoplamiento al máximo que aparece entre estas tres bobinas, está compensándose entre sí. Es decir, básicamente tenemos las tres bobinas y cada una está produciendo una inductancia mutua en las otras, y como las tres tienen exactamente la misma inductancia mutua, los puntos por el mismo lado, el mismo valor de J, ellas se terminan contrarrestando. Y entonces, cuando usted hace la malla, las bobinas y sus respectivos efectos se cancelan entre sí. Y entonces, la fuente de aquí para allá termina viendo solamente la resistencia. Las bobinas se cancelan entre sí. Por eso es que es muy importante cuando se diseña una línea de transmisión, tratar de que el acoplamiento que exista sea el mismo entre cada una de las tres, como tenemos acá. O sea, que o sea, el acoplamiento entre todos es 1, y además los puntos están al mismo lado, o sea, son aditivos. Como les decía, si yo construyo la línea poniendo las fases A, B y C siempre en el mismo orden físico, pues esto no va a pasar, porque la que está en la mitad va a estar más cerca de las dos, y la que está en los extremos entre sí están lejos, y el acoplamiento que va a aparecer entre ellas pues no va a ser el mismo con la línea que está en el centro. Por eso, constructivamente se hacen cosas para procurar que el acoplamiento sea el mismo entre las tres y que pase algo así. Básicamente, la línea, el efecto inductivo de la línea termina siendo cancelado por los acoplamientos que aparecen. Ahora, digamos, bueno, si ustedes hacen la segunda malla de acá, pues van a ver, hacen la segunda malla acá, va a pasar lo mismo, y al final lo que termina ocurriendo en el circuito es como si solamente tuviéramos estas tres resistencias puestas, y ya, balanceado. O sea que es como si la línea, pues no es que desaparezca, simplemente es que la línea está ahí, pero los acoplamientos de las otras la hacen como de forma trifásica anularse. Ahora, para el segundo punto, no lo vamos a resolver como completamente, pero analizarlo. Dice, ¿qué pasa si K fuera 0? Pues si Km fuera 0, pues entonces no hay acoplamiento. Y si no hay acoplamiento, estas fuentes que están acá desaparecen. Y si las fuentes desaparecen,
lo que tenemos es un sistema en el que tenemos línea con la inductancia y la resistencia. Podríamos analizarlo incluso en monofásico. Lo que vamos a tener es esto. Pregunta rápida, sin haber hecho números, simplemente pensando. ¿En cuál escenario la corriente que va a ir por las líneas va a ser más grande? ¿Cuando tenemos Km igual a 1 o cuando tenemos Km igual a 0? ¿Y por qué? Piénselo, no me digan nada, piénselo 2 minutos y luego le pregunto a alguien. Entonces, nuevamente es, ¿dónde la corriente de las líneas de ese sistema va a ser más grande? Cuando tenemos Km igual a 1, cuando tenemos Km igual a 0, ¿y por qué? David. Buenos días, profe. ¿Qué opinan? ¿Cuándo va a ser más grande la corriente y por qué? Yo creería que es cuando igual a 1 porque pues, como usted dijo que cuando yo hago la malla veo que se cancelan, pues voy a tener una impedancia mínima que es la resistencia. En cambio, en el verde va a tener una impedancia que pues la magnitud va a ser más grande porque depende del inductor y de la resistencia, pues supongo. Pero usted ve acá, o sea, es una contradicción lo que está diciendo. O sea, lo que dijo es cierto. Si K es igual a 1, las líneas se cancelan. Entonces, si el sistema ve solamente una resistencia. En cambio, cuando K es igual a 0, el equivalente monofásico sería lo que está pintado en verde. Entonces, el sistema ve una resistencia y un inductante. Entonces, ¿qué podríamos opinar sobre la corriente si comparamos entonces un sistema en el que solamente vemos la resistencia y un sistema en el que vemos la inductancia y la resistencia? Va a ser más grande cuando solo ve la resistencia, ¿no? Claro, porque o sea, lo que va a suceder es que el K igual a 1 hace que la línea desaparezca. Pues desaparezca, no, se anule. El sistema solamente ve la resistencia. Entonces está viendo una resistencia más chiquita. Por lo tanto, puede fluir una mayor corriente. Cuando tenemos más impedancia, entonces vamos a tener la misma tensión porque la fuente no cambia, pero además de la resistencia estamos viendo pues una bobina, y entonces la corriente sería más pequeña, y además hay desfase porque la Z que ve, digamos que cuando estamos en rojo, la Z que ve es 1 a 0, porque esto se cancela, y aquí vemos 1 más cosas, o sea, ángulo de desfase. Entonces aquí la corriente sería más pequeña. En el punto 2, no sé si piden como calcular qué tanto se hace más pequeña, creo. Pero bueno, entonces ahí lo que habría que hacer sería, para este primer sistema, pues la corriente, podríamos, si hacemos el monofásico, tendríamos como B de fase sobre 1, y si hacemos el monofásico aquí, sería B de fase sobre 1 más 2J. Entonces, podemos calcular la magnitud de las dos corrientes y ver qué tanto cambia. Este sería el punto. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta? Pues eso es un problema ahí como un poco inusual y diferente porque pues se metió ahí con trifásicos y todo, pero igual me parece interesante hacerlo porque uno, no habíamos hecho lo de M y sé que otros problemas mencionan M, y dos, pues es como una cosa real, es un fenómeno real que ocurre en las líneas, el hecho de que las fases se acoplen y lo positivo que puede resultar que entonces ese acoplamiento sea como lo más, o sea, como lo más balanceado, entre comillas, posible. Balanceado significa que entre cada una haya el mismo acoplamiento. Fíjense que si, por ejemplo, una de las líneas tuviese el punto al revés, o por ejemplo, si los acoplamientos no fuesen todos igual a 1, sino uno fuese 1 y el otro por allá 0,5 y tal,
Entonces, estos valores de aquí sí dañan como el balanceo y las líneas pues no se van a cancelar. Entonces, cuando usted haga la malla, no le va a dar esto, sino que le va a dar valores de J y tal. Entonces, había que resolverlo como un circuito desbalanceado. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer ahora, hagamos, tenía por aquí de el taller de redes acopladas, no, de redes dos puertos. Vamos a hacer el 3 del punto de lo básico. Profe, una cosa, Bien, en el A que pregunta la potencia trifásica entregada, entonces como KM es igual a 1, solamente tenemos que hallar la potencia de cada resistencia. y multiplicar por 3. Ah, ok, sí, claro, trifásica. Ah, listo. Pues, Bueno, vamos a hacer ese 3 que mezcla los dos temas. Que también tiene una cosa interesante ahí. Alguna vez eso salió en un quiz hace un par de semestres y ahí cometí un errorcito y quiero hacer énfasis en eso para que no lo vayan a cometer ustedes. Ayer mandé notas. Ya deberían haber recibido nota de la tarea 1 y el parcial 2, todo el mundo. Si alguien no la recibió, por favor escríbame, porque se supone que ya todos fueron informados.
Bueno, entonces tenemos ese circuito y el problema lo que nos pide es hallar el juego de parámetros Z y el juego de parámetros T. Acá bueno, digamos, la clave pues es hacer las pruebas respectivas. Pero pues vamos a hacer, por ejemplo, la Z para ver una cosa muy particular que sucede en esa prueba. Entonces, si hacemos los parámetros Z, recuerdan ustedes que los parámetros Z relacionan a permiten obtener a través de las corrientes las tensiones. Entonces, ustedes tienen ahí escritas ya esas formulitas. Podemos encontrar B1 y B2 a partir de las corrientes. Entonces, esto nos muestra que si tuviésemos que elegir cuáles pruebas hacer para encontrar estos parámetros, pues lo ideal sería empezar con, no sé, con una prueba que haga que I2 sea 0 y luego la otra que I1 sea 0. ¿Vale? Entonces, la prueba 1, yo voy a hacer eso, voy a excitar por un lado y a dejar la corriente 2 igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría este circuito? Entonces, yo podría excitar aquí por el lado de B1, por ejemplo, con 1 a 0, el valor que yo quiera. Y aquí tendría, voy a pintar así como la topología del circuito, ya vamos a desarrollar las fuentes, tendría más o menos esto. Así que dejaría este lado abierto. ¿Vale? Entonces, hay acoplamiento acá y hay acoplamiento entre estos dos. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis? ¿En qué? En que este lado de acá queda abierto, ¿vale? Porque yo estoy haciendo que I2 sea 0, es la prueba que estoy haciendo. Entonces, a este lado de acá fluiría I1. I1 vendría por acá y se volvería por ahí. Entonces, eso significa que hay corriente fluyendo en esta bobina y hay corriente fluyendo en esta bobina, ¿vale? Y que esa corriente, pues va a hacer que este acoplamiento pues tenga su respectiva fuente de más. Pero lo que quiero que miren es que a pesar de que no hay corriente fluyendo por esta bobina de 4J que está acá, sí hay efecto inductivo producto de que en las otras bobinas sí hay corriente. O sea, si bien la corriente de esta bobina es 0 porque esto está abierto, y entonces en la fuente del equivalente que esta pone por estar acoplado con esta, pues la corriente sería 0. Esta de acá sí tiene dos fuentes porque en las otras bobinas sí hay corriente. Y entonces esas dos fuentes son muy importantes porque cuando usted quiera encontrar la tensión aquí en estos bordes, que sería la tensión B2, cuando haga la malla, esas dos fuentes van a estar ahí. Y esas dos fuentes fueron las que se tragaron una vez en el quiz cuando salió esto. Porque claro, todo el mundo, y es como, así como muy inmediato, dice, bueno, pues si aquí no está corriendo, si aquí no está fluyendo corriente, pues yo elimino esa bobina y ya. Pues digamos que la bobina tiene tensión propia y tensión mutua. No va a tener tensión propia porque no fluye corriente en ella, pero sí va a tener tensión mutua porque sí hay corriente en las otras bobinas. Por lo tanto, no se puede simplemente eliminar esa bobina de ahí, sino hay que mirar cuáles son los acoplamientos que tiene. Entonces vamos a resolverlo y hacer los acoplamientos respectivos. Entonces, voy a pintar todos los acoplamientos y luego borro las fuentes que sean necesarias. Entonces esta primera bobina de acá es de 10J y tiene dos acoplamientos. ¿Vale? Esta bobina de acá es de 2J y tiene dos acoplamientos.
Y esta bobina de acá es de 4J y tiene 2 acoplamientos. Entonces ya vamos a ver cuáles cosas puedo borrar y cuáles no. Entonces está fluyendo, aquí tenemos I1. Vale, entonces empezamos. Está I1. Vamos a mirar el acoplamiento entre estas dos. Entonces está I1. Entra por el punto de la de 10J. Por lo tanto, aquí su acoplamiento, digamos, esta fuente va a ser de J por I1, porque el acoplamiento J, y tiene que ser positiva hacia el punto, o sea, el más abajo. Listo. Ahora acá, la corriente I1 en esta bobina de 2J, pues ya tiene un acoplamiento de JI1, no entra por el punto, o sea que debe ser negativa hacia el punto, o sea que tendríamos el menos a la izquierda y el más a la derecha. Listo. Ahora, vamos a desarrollar lo que pasa entre esta y esta. Entonces, la bobina de 4J no tiene corriente, porque yo dejé esto abierto precisamente para que I2 que viniera por aquí fuese 0. Entonces, esta fuente de acá sería de valor 2J por la corriente del otro lado, que es 0, 2J por 0. O sea que esta de acá la puedo eliminar porque no se está produciendo. O es una fuente de valor 0. Mientras que esta de acá, como depende de la corriente en el otro lado si hay corriente, sí va a aparecer. Esa fuente va a ser de valor 2J. La corriente de allá es I1, o sea, 2J por I1. I1 entra por el punto, o sea que la fuente de aquí tiene que ser positiva hacia el punto, o sea que sería menos más. Y aquí, en el acoplamiento de estas dos, entonces lo mismo, la de acá desaparece porque no hay corriente al otro lado. Y tendríamos que esta fuente sería 2J por I1. I1 no entra por el punto, o sea que aquí es negativo hacia el punto, o sea que sería más o menos. Ah, no, esta es J. El acoplamiento era de J. ¿Sí me están siguiendo o no? ¿O alguna pregunta? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si usted simplemente, como dejó el circuito de este lado abierto, y dice, pues aquí como no hay corriente por esa bobina de 4J, quita la bobina de 4J y la borra de su circuito, se le olvida poner estas dos fuentes. Y estas dos fuentes van a influir en la tensión que aparece acá en B2. Por favor, resuelvan acá, hagan esta malla, pueden encontrar I1. Y luego, para encontrar B2, entonces B2 va a ser igual, hacen la malla, tal. Y fíjense que ahora, si quieren, lo pueden dejar o lo pueden borrar, porque aquí no hay corriente. O sea, este elemento solito no tiene tensión. La corriente es 0. Ya lo podríamos borrar, para no confundirnos. Entonces, la tensión B2 tiene estas dos fuentes dependientes que hay que tener en cuenta para encontrarlas. Entonces, les doy unos minutos para que encuentren I1 y B2. Si hay preguntas, háganlas.
¿Listo? ¿Cuánto dio uno? A medio 0.1 a menos 90 grados. Y B2. 0.2 a un ángulo de menos 90 grados. Ah, no.
No, a mí eso no me va a ver. Queda un valor. ¿Y E1 sí? ¿Y E1 sí le dio 0.1? Sí. Daría 0, ¿no, profe? ¿Cuánto? O sea, 0,2 a 0. Pero No, me da 0,4. ¿Por qué? Porque esta malla de acá, pues, sería, me dice que B2 es igual a menos J por I1 más 2J por I1. ¿Y profe, por qué colocó menos 2J? Ah, no, menos J, perdón. Ok. J por I1 más 2J por I1 más 2J por I1 menos J por I1. Sí, está bien, listo. Y entonces esto daría. Ah, ok, me comí una J, perdón, profe. Sí. Se puede ir con este. Ya, no sé, 0,2. Tenía un 0,4 por acá. Sí, pero era un ángulo cero. Sí. Espera, un numerito. Pero entonces era 0.2 y no 0.4, ¿no? Sí. Es que aquí tengo una por ahí. Vale. No hay- Sí, 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 es 0,2. Bueno, y pues digamos que esa sería la prueba. Sería la prueba. Aquí podríamos encontrar entonces Z11 y Z21. Y es J y 2J. Sí. B1 sería 1-0. B2 lo tenemos acá. Y la I1 la podemos encontrar acá. Ahora, si queremos hacer la siguiente prueba, pues repetimos el proceso, visitamos por el otro lado y tenemos que tener cuidado de lo que sucede en la bobina de allá. Y ahí podríamos encontrar los Z y pues ya si quieren calcular los T, pues simplemente hacemos la conversión de Z a T. Quería mencionarles algo que me parece importante que miremos acá, y es que no todos los circuitos permiten obtener cualquier tipo de parámetros. O sea, hay circuitos en los que ciertos parámetros no se pueden calcular. Y no se pueden calcular por la forma como están compuestos. El ejemplo más sencillo es el siguiente. Y es, por ejemplo, ¿qué pasa si No nosotros se pueden calcular. no se pueden No calcular? se pueden calcular, pero no pueden calcular directo, pero por ejemplo, si calculamos nosotros podemos obtener esos parámetros. No, no dan. Okay. Porque, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo que es el más fácil. Y es cuando, digamos, la red está, por ejemplo, compuesta de un transformador. De 1 a 2. Digamos, esta es la red. Y yo, digamos, le quiero calcular los parámetros Z. Entonces, si yo calculo los parámetros Z, la primera prueba sería excitar a este lado y dejar este lado abierto. Entonces, yo excito acá 1-0 y es que le voy a poner este aquí para que sea más sencillo y listo. Entonces, miren lo que pasa en este circuito, y es que en ese circuito aquí nosotros estamos metiéndole una tensión a este lado del transformador, ¿vale? Entonces yo sé que la relación de transformación me dice allí que B2 sobre B1
sea, aquí tenemos B1, aquí tenemos B2, es igual a 2, ¿vale? Por lo tanto, lo que haya de tensión en 1 va a aparecer el doble en B2. O sea que si yo mido aquí, aquí voy a tener 2 a 0. ¿Listo? La tensión que voy a tener acá. Pero yo estoy haciendo una prueba en el que dejo el circuito abierto en el lado de allá. ¿Y qué sucede? Que este transformador tiene una relación de corrientes I2 sobre I1. Si yo, por ejemplo, pongo I1 para acá, e I2 para acá, ambos entran por el punto. O sea que la relación es positiva o negativa, si entran los dos por el punto. Negativa, ¿vale? Menos 1 sobre 2. Listo, pero miren qué pasa acá. I2 es 0. Entonces, si I2 es 0, matemáticamente, ¿esto qué me está diciendo? Que I1 también sería 0. Y I1 puede tener un valor porque estamos aplicando una tensión a mi transformador. I1 sería un valor. Pero a su vez I2 es 0. Entonces, como que esas ecuaciones entran en conflicto. Sobre todo, eso pasa cuando en un transformador a un lado tengo un circuito abierto. O sea, no fluye corriente en un transformador. Porque entonces lo que nos dice esto es, aplicamos una tensión, la tensión se duplica, pero la relación de corrientes, como este lado tiene una corriente 0, pues no se puede aplicar. Y entonces, digamos, matemáticamente, según esto que tenemos acá, matemáticamente, si I2 es 0, I1 también tiene que ser 0. Y si 1 es 0, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, como estamos haciendo la prueba en el que la Z2 es 0, la prueba que estamos haciendo, forzando a que Z2 sea 0, aquí 2 sea 0, perdón, esto es 0, ¿no? Esta la prueba estamos haciendo así. Entonces, Z11 va a ser igual a B1 sobre I1. Y B1 sería 1 a 0 e I1 sería 0. Porque si I2 es 0, entonces I1 es 0, entonces aquí esto me diría que la Z11 tiene valor infinito. Entonces, este es un ejemplo de un circuito al que no se le pueden calcular los parámetros Z, por ejemplo, porque dan infinito. De hecho, sí da infinito. O sea, realmente el modelo del transformador ideal con el que nosotros trabajamos, en ese modelo nosotros estamos asumiendo que la impedancia que se ve desde acá del transformador como tal, o sea, de este matachito que está acá, llamado transformador ideal, la impedancia que se ve desde acá es infinita porque esto representa un circuito abierto para el lado de acá. Entonces, matemáticamente tiene sentido que es infinito, pero claro, si yo tengo unas zetas en las que un término es infinito, pues ¿cómo voy a hacer operaciones con eso? Ahora, otra manera de verlo es que, digamos, lo que usted decía ahorita, la pregunta era exactamente... Si le puedo calcular los parámetros y luego transformar Sí. los Z. Lo que va a pasar es que usted va a poder calcular otros parámetros de este circuito, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando usted haga la transformación y use MATLAB y diga paso de estos a estos, cuando pase a Z, le van a dar infinitos. ¿Y por qué pueden dar infinitos? O sea, ¿cómo es posible que den infinitos? Por ejemplo, recuerden que hay están viendo el mouse, ¿cierto? Recuerden que en las tablas, ya está. En las tablas hay muchos parámetros que se obtienen. Por ejemplo, digamos estos Y, que se obtienen, o bueno, estos Z, que se obtienen haciendo una operación como esta, en donde tenemos Y22 sobre el determinante. Entonces, lo que va a pasar en este tipo de circuitos es que a nosotros nos está dando los Z infinitos, y es lo que da. Pero usted podría, por ejemplo, hallar los Y, y los Y puede que sean números. Pero es una matriz que tiene el determinante 0.
Entonces, claro, cuando usted hace esta operación y2, 2 sobre el determinante de y, pues le da infinito. Entonces, si determinado juego de parámetros no se puede calcular, usted a lo mejor puede encontrar otros juegos de parámetros, pero este no se puede calcular. O sea, simplemente da infinito y punto. Y siempre que cuando digo no se puede calcular, es porque algunos de sus elementos dan infinito. Si no, bueno, sí, o sea, está bien, no es correcto decir no se pueden calcular. Sí se pueden calcular, pero los parámetros dan infinito. Lo cual igual es un lío, ¿no? Porque tomarlos con otros es como... Eso pasa en algunas configuraciones. Y este es un ejemplo de eso. Hay otros, no me acuerdo otros, hay varios circuitos en donde pasa eso. Allá, por ejemplo, sí, por ejemplo, se me ocurre uno muy sencillo que de pronto ustedes se lo ponen de entrada y dice, bueno, no había problema en encontrarle parámetros, pero sí. Por ejemplo, un circuito que sea así. Está la red. ¿Vale? Aquí están los 4 puertos. Y la red es esta. Es una red. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le hacemos esta prueba para encontrar ese parámetro Z11? Dejamos este puerto abierto, excitamos a este lado, una fuente de 1 a 0. Entonces, lo mismo que el anterior. Como yo dejo este puerto abierto, I2 es 0. Pero entonces I1 también me queda 0, por la característica particular que tiene el circuito. Entonces, me estoy mostrando nada. Ya. Entonces aquí también I1 me da 0. Entonces el Z11 va a ser I1, va a ser la tensión 1, que es 1 a 0, sobre 1 sobre I1, y entonces eso va a dar 1 sobre 0, o sea, infinito. El Z11 se me vuelve infinito. ¿Listo? Profe, me pregunta. Señor. Pues yo entendí ese último ejemplo que usted nos acaba de dar, pero ¿por qué fue que usted pasó de las bobinas acopladas magnéticamente en el ejercicio a un transformador? Ah, no, simplemente era ya otra cosa. Ah, ok, sea, porque es que yo pensaba que sí se podía sacar los parámetros Z del ejercicio que estamos haciendo. No, del ejercicio que estábamos haciendo, sí, claro. Ah, No ok, había problema. entonces Solamente que solamente que me acordé que quería mencionarles esto porque es parte del tema. Pero no, Ah, en la ok. anterior se puede encontrar los Z, no hay problema. Ah, bueno. Entonces, esto es lo que usted acaba de mencionar, todo eso son para los transformadores, por ejemplo. Sí, o para un circuito como este. Y en este, por ejemplo, en este sí se puede calcular el Y. Digamos, aquí yo no puedo calcular los Z, porque en esta prueba en el que dejo este lado abierto, aquí me está dando que B2 es igual a 1 a 0, está abierto, y 1 es 0 y 2 es 0. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, en esta prueba, Z11 va a ser B1 sobre 1, o sea, 1 a 0 sobre 0. O sea, en esta prueba Z11, o sea, aquí puedo encontrar que Z11 en este circuito es infinito. Y Z21 también. ¿Listo? Y si repito la prueba al otro lado, me van a dar puros infinitos. Ahora, a este circuito sí se le pueden sacar otros juegos de parámetros diferentes. Por ejemplo, creería que los yes. ¿Por qué? Porque los parámetros y son así. Calculo las corrientes. A partir de las tensiones. Entonces, la primera prueba para encontrar, por ejemplo, el parámetro Y11 podría ser hacer que B2 sea 0.
Entonces la prueba que yo haría sería cortocircuitar este lado de acá. Y si yo cortocircuito el lado de ahí, está haciendo V2 0. O no, da lo mismo. Entonces, aquí Y11 sería I1 sobre B1, ¿no? Para esta prueba. Entonces, I1 la puedo encontrar, ¿no? Y B1 la estoy poniendo. Entonces, ¿cuánto sería Y11? ¿Cuánto es B1? B1 sería 1/0. ¿Vale? Y la I1 sería, como B es igual a I por Z, entonces sería B sobre Z. O sea, I1/0 sobre 2. ¿Vale? O sea que esto es un medio. Que tiene sentido, porque al final es como estoy encontrando la admitancia que relaciona a esa tensión y esa corriente, y la admitancia sería el inverso de esa resistencia. Entonces, Y11 la puedo encontrar. Y Y21 sería I1, I2, perdón, sobre B1. ¿Y cuánto es I2 acá? Entonces sería menos I1. Me quedaría menos I1 sobre B1. Y esto de acá, pues sería lo mismo que aquí, o sea que esta sería menos un medio. Y fíjense que esto me está dando que la matriz, esta la empiezo a construir y es un medio menos un medio. ¿Sí? Seguro que las otras, si hago la prueba al otro lado, también me va a dar menos un medio y un medio. Y eso es lo que explica por qué los Z no se pueden encontrar. Porque si esto me da aquí menos un medio y un medio, entonces el determinante de esta matriz va a ser este por este menos este por este. Si es este por este menos este por este, el determinante de esa matriz es 0. Y entonces en las tablas, por eso es que no me deja encontrar los parámetros Z. Porque Profe, ¿y para esa red? de Y a Z tengo que sacar los determinantes y dividir abajo. Entonces los 4 parámetros Z me dan infinito. ¿Ya? Que esa red entonces sería tanto simétrica como recíproca. Sería, la verdad es que yo no me sé eso de memoria. Simétrica sí, porque se ve, ¿no? Se ve que hay simetría alrededor de la línea. Recíproca es, bueno, también, ¿no? Sí, porque que no tiene fuentes, son dependientes, creo que es. Pero sí, serían las dos cosas. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, si su merced tiene lo siguiente? Tiene una red así a la que no se le puede sacar los parámetros Z. Digamos, y además está conectada con otra red en serie, en donde es necesario sumar los Z. Por ejemplo, red 1, red 2. Entonces en serie son así, ¿cierto? No. Ya. Ahí están en serie, están compartiendo corriente. Entonces la red A y la red B tienen que sumar sus parámetros Z para encontrar la equivalente. Pero resulta que la de arriba realmente es esto. ¿Sí? O sea, entonces ahí ¿qué haríamos? ¿O qué pasaría ahí? ¿Qué creen que sucede ahí en ese circuito? Estoy construyendo dos redes que están sumadas en serie, pero estoy poniendo arriba el ejemplo de esta red que vimos que tiene una impedancia infinita. Entonces, ¿qué creen que da como resultado eso?
¿Cuánto creen que da esa suma de redes? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Infinito y uno es tendiendo a cero. No, daría infinito, o sea, la red A tiene zetas infinitas. Entonces es infinito más algo de abajo, infinito. Al final, fíjense que termina dando infinito porque si nosotros hacemos las pruebas, esta misma prueba para este sistema, pues vamos a tener el mismo problema, porque si yo excito con una fuente a este lado, dejo este lado abierto, el problema es que la corriente I1 por acá igual va a ser cero porque este lado directamente está conectado con este. ¿Sí me entienden? Entonces, el problema es que esta red de acá, al tener esta característica y es que solamente hay una impedancia, pues hace que en las pruebas se me afecte de esa manera. Y no solamente es en las pruebas, sino es igual cómo funciona el circuito, porque es que la Z11 es como la impedancia de entrada de un circuito. Y la impedancia de entrada significa cómo el circuito responde, abierto al otro lado, cómo el circuito responde ante el hecho de que yo le excite con una fuente. Y esta configuración en particular, este circuito así tal cual está pintado, si yo dejo el lado abierto, yo cuando lo excito con una fuente, él me responde con una corriente cero. ¿Sí? O sea, él no me permite, o sea, yo le pongo tensión y si el otro lado está abierto, él inmediatamente no hace que fluya corriente. ¿Por qué? Por la forma como está conectado. Entonces es un circuito que por eso se explica que nos den esos parámetros infinitos. Entonces, pues hay circuitos que tienen eso. Ahora, también habrán, digamos que por ejemplo, este que estoy mostrando aquí, se le pueden sacar los Y. O sea, que si ese circuito estuviese puesto en paralelo con otro, pues se puede operar. O sea, vamos si está así. Entonces ya sabemos que este de arriba realmente es así. Este sí se puede operar, porque esto tiene unos valores de Y y aquí tiene los valores de Y, podríamos sumarlos. Y en cuanto a pruebas, digamos, si yo excito a este lado y cortocircuito acá, pues no hay ningún problema. Digamos que la corriente que va a fluir por acá no es la misma que viene por acá. ¿Sí? El circuito tiene su manera de comportarse, pero la prueba se puede hacer. Bueno, entonces, pues a lo que quería mencionar. Ahí para... Sé que hay otros ejemplos. Hay ejemplos de... Me parece que son los parámetros de transmisión, pero es que no lo tengo fresco y si eso no lo tengo anotado. Pero sí hay como otros tipos de circuitos que hay otros parámetros que no se pueden calcular, porque no permite. Pero bueno, estos son dos para mostrarles lo que pasa. Pero no, que no se puedan calcular no significa que no existan. Existen y sus valores son infinitos. ¿Listo? Entonces, pues se operan ahí. Pero claro, un circuito así, entonces igual, como que ese circuito domina sobre este y al final impone los Z porque lo que está haciendo es... Pues lo digo, ahora igual piensen que lo que estamos aquí es como conectando un puerto del circuito con el otro puerto. Fíjense la forma particular que tiene esto, ¿no? Al final, ¿esto qué me está poniendo? Me está poniendo como el terminal de aquí y el terminal de aquí conectados. O sea, que me está poniendo ahí como una especie de cortocircuito entre estos dos terminales. O sea, es un circuito muy extraño, muy particular. Estoy como cerrando arriba los terminales de una red. Que arriba, digamos que no ofrece impedancia de entrada porque está acá abierto, etcétera. Bueno, entonces hay como una configuración muy particular. Pero eso podría pasar. Listo. Bueno, hoy quería mencionarles eso, la K y esto. O sea, el punto anterior en el que aparecía
la bobina allá en una esquinita y es importante ponerle las fuentes, la K y la posibilidad de que hayan circuitos que no se le puedan encontrar todos los parámetros. Listo. Entonces, pues bueno, ya el próximo jueves haremos más ejercicios. Si arrancaron a estudiar o si tienen dudas, los revisamos en clase. Y el sábado hacemos ahí el último parcial, el último taller de ejercicios varios y tal. De pronto lo que haría el jueves, que no le hemos hecho mucho, es como algún ejercicio de como hacerle un Thevenin a una red. ¿Vale? Que es como, ¿qué le conecto aquí a esta red para que pueda absorber la máxima potencia de la red? Entonces, simplemente hacer las pruebas de tener una red. Entonces, de la red suele conocer los parámetros. Entonces, usted lo que hace es que excita y juega y hace las ecuaciones con esos parámetros para encontrar el Z de Thevenin. Y yo creo que ya con esto quedaríamos listos. Y bueno, si tienen preguntas, tráiganlas el jueves para resolverlas. Listo, señores y señoras. Bueno, nos vemos el jueves, chicos.